Hay algo que Dios ha puesto en mi corazón en estos días, que hemos llegado al final de este caminar, que hemos caminado por los últimos 7 años, y Dios me impresionó con esta palabra: llegamos al final para comenzar. Hay que terminar algo para comenzar algo. Es imposible nosotros poder comenzar algo cuando no hemos terminado algo. Y en ese proceso Dios ha estado hablando a mi corazón de muchas maneras, y una de las cosas que he estado meditando fuertemente acerca de este pasaje de Apocalipsis, porque realmente cuando usted va a entrar en algo nuevo de Dios, en una temporada, en una dimensión, en un nivel, como usted lo quiera llamar, siempre usted debe asegurarse que usted ha terminado lo que Dios le ha dicho que hiciese en la estación anterior. Y muchas veces nos queremos mover de un lugar a otro en el espíritu, en la dimensión de la gracia de Dios, cuando realmente no hemos terminado lo que hemos comenzado. Y por eso Dios nos urgió y nos retó de una manera muy fuerte de que nosotros debíamos de terminar lo que habíamos comenzado hace años atrás, para poder entonces abrazar lo nuevo. Pero en ese proceso, cuando nosotros comenzamos a mirar lo que nosotros hemos terminado y cómo vamos a comenzar, debemos de hacer un autoanálisis de cómo nosotros vamos a comenzar. Y eso es muy importante, porque entonces si no comenzamos, como dicen en mi país, a lo loco, y comenzamos ahí. No, tenemos que comenzar de la manera correcta. Y para eso yo creo que una de las cosas que nos ayudan, en la gente de negocio siempre hace algo que se llama evaluación o evaluar. No, hay que evaluar. Y cuando uno evalúa, uno tiene que mirar hacia adentro, mirarse a uno mismo. ¿Qué es lo que realmente ha ocurrido? ¿Qué es realmente donde yo estoy para comenzar? Y en este día, con la ayuda de Dios, hay algo que la palabra de Dios nos ayuda a entender, cómo nosotros debemos de evaluarnos a nosotros mismos y cómo nosotros debemos de comenzar entonces con una evaluación personal, cada uno de nosotros como iglesia, para poder movernos hacia adelante. Aquí en este libro de Apocalipsis, yo creo que veamos varias cosas, y tal vez en el día de hoy no voy a llegar a todos los puntos, porque quiero ver algo que Dios le habló a las iglesias. Pero quiero comenzar con el versículo 1, cuando dice la palabra de Dios. El que tenga una Biblia en inglés dice el libro de Revelaciones, o Revelation. Y el libro de Revelaciones, creo que la palabra Apocalipsis es la palabra correcta. Porque la palabra Apocalipsis, cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, siempre estamos pensando en las cosas que van a pasar, en la Magedón, los tiempos finales. Pero cuando la palabra de Dios nos habla de Apocalipsis, nos habla de lo que dice el versículo 1, dice la revelación de Jesucristo. Por eso la palabra Apocalipsis es una palabra compuesta. Apo, que quiere decir quitar o remover, y calopsis es descubrir algo que estaba tapado, algo que está cubierto, ¿no? Pero cuando usted une las dos palabras, es remover lo que está cubierto. Para usted poder ver algo y poder mirar algo, si está cubierto, usted tiene que destaparlo, quitarlo. Y Pablo y Juan, en esa situación donde él se encontraba en ese tiempo, él estaba en un tiempo muy, muy difícil en su vida, porque estaba en un lugar preso. Ahora, la palabra de Dios nos dice algo tan importante, que esta escritura habla de la revelación de Jesús. Y yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, si vamos a comenzar
algo y vamos a mirar dónde hemos terminado, tenemos que mirar dónde está la revelación de Jesús en nuestras vidas. Yo creo que en ese sencillo pensamiento, simplemente Apocalipsis, ¿qué es lo que Dios ha revelado de Jesús en tu vida? ¿Qué tú entiendes quién es Jesús? Porque tú puedes tener mucha revelación de muchas cosas, pero tienes una revelación de Jesús. Y yo creo que la iglesia debe de volver a mirar y decir: Señor, yo quiero tener un encuentro contigo. Cuando hablo de un encuentro con la persona del Espíritu Santo, para que la revelación de lo que tú eres, Jesucristo, sea manifestada a mi vida. Y este hombre, Juan, que ya te lo conoce, porque las escrituras nos dice que fue Juan el que escribió este pasaje, dice que Dios escribió el libro de Apocalipsis para quitar y descubrir algo que era bien especial para Dios revelarle a su siervo Juan. Ahora, yo quiero que nosotros podamos entender algo, porque Juan era el discípulo amado. Entonces vamos a poner en contexto de dónde estaba la situación en este momento cuando este libro se escribe. Juan era aquel que se le ponía a Jesús en el pecho y decía que él era el amado. Cada vez que hacían una cena, el que se le sentaba al lado a él y siempre estaba rescotado del pecho de Jesús. Estaba ahí, era el que le oía el latido al corazón de Jesús. Entonces, por eso es importante, dice, que si este hombre caminó íntimamente con Dios, si él caminó íntimamente con Jesús, qué revelación nueva él necesitaba tener de Jesucristo. Había algo que Dios había guardado, había algo que Dios había encerrado para revelarlo en los últimos días acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque la revelación que él recibe ahora ya no era el Jesús que anduvo en la tierra. Ya no era Jesús el que caminó y que se montó en la barca. Ya no es Jesús el que estuvo en Galilea, en el mar, el que estuvo allí pescando, el que estuvo allí con Pedro. Sino ahora era una revelación de algo que estaba en el corazón de Dios y que siempre ha estado en Jesús. Pero que ahora Dios quería que Apocalipsis, Dios quería quitar lo que ya era Jesús y revelarlo de otra manera. ¿Para qué? Para que las iglesias que estaban en Asia Menor en aquel tiempo pudiesen entender una revelación mayor de Jesús. Ahora bien, yo quiero que usted vea qué es lo que Dios revela de Jesús en este pasaje que no había revelado. Claro, las escrituras nos enseñan, ¿no?, que cuando Jesús anduvo en la tierra estuvo manifestando y dando a conocer al Padre. Pero ahora el Padre quiere dar una revelación de su Hijo en la tierra. Aquel que está sentado en el trono, pero que ahora resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre en la majestad de las alturas. Y allí, desde aquel lugar de gobierno, de aquel lugar donde él se encontraba, Dios quería tener una revelación clara de Jesús. Y por eso el libro se llama Apocalipsis. Es quitar lo que estaba cubierto, que no se veía de Jesús cuando él estaba en la tierra. ¿Estamos claros hasta ahí? Porque eso es importante, porque si no vamos a leer algo y vamos a decir, bueno, Apocalipsis. No, Apocalipsis es el descubrir, el quitar, la revelación. Lo que estaba encubierto de Jesús ahora. Y en esta dimensión Dios quiere entonces darle algo tremendo a Juan, que estaba en aquel tiempo. Ahora, déjeme hacerle un pequeño resumen de Juan. Juan, para esta fecha, tenía algunos 92 a 93, 94 años. Eso es muy importante saber, porque él era de los discípulos más jóvenes, pero fue el que duró más, de los 12 apóstoles, el que duró más tiempo vivo. Entonces Juan, ya Pablo había muerto, Pedro había muerto,
Santiago había muerto, todos los discípulos, Mateo, todos, Lucas, todos habían muerto. Y el único que quedaba vivo de los 12 apóstoles era Juan. Y Juan vivía en Éfeso, diga Éfesos. Y ahorita vamos a ver dónde es la ubicación, porque es importante donde él vivía. Él vivía en una ciudad donde se dice que habían por lo menos 250,000 habitantes. Pero había un santuario allí de idolatría que se dice que en los tiempos de las fiestas llegaban hasta 1,000,000 de personas de toda Asia. O sea, usted imagina, ahora nosotros decir 1,000,000 de personas no es nada, pero wow, en aquel tiempo reunirse en una ciudad 1,000,000 de gente era mucha gente. Y Éfeso era una de las ciudades más grandes, no era una de las ciudades, era la ciudad más grande de Asia Menor, que es lo que nosotros conocemos hoy como Turquía. Turkey. Así que él vivía en aquel lugar. Y por el testimonio de Jesucristo, él fue llevado a una isla y fue llevado preso. Ahora, el que llevaban a esa isla era porque ya no lo querían ver por ningún lugar más. Y se dice que él fue un mártir. Ahora, es bien interesante la historia y le quiero decir esto porque cuando él fue llevado preso fue porque él no quiso, en aquel tiempo, acuérdense, el emperador o el que era el gobernador de la provincia que representaba al gobierno romano era como un dios y él no quiso postrarse. ¿Y tú sabes lo que hicieron? Calentaron. Los romanos tenían una forma bien única de matar a la gente. Entonces había una forma que prendían fuego a una caldera llena de aceite. Pero fíjese bien, cuando ellos te echaban en la caldera de aceite, no te tiraban de golpe, sino que te agarraban de una soga y ponían tus pies primeros. Sí, porque entonces si te tiraban de golpe, en menos de un minuto, muerto. Pero ellos no lo hacían así. Ellos le ponían primero el pie. Y cuando ponían el pie, lo iban entrando poquito a poco. Y entonces todo ese aceite hirviendo comenzaba, ya tú sabes, eso tenía que ser un dolor impresionante porque los nervios, toda la sangre, toda la piel, y lo iban poniendo poquito, hasta que llegaba un momento que lo ponían a todo. Y luego cuando lo metían entero, imagínense, si a usted lo meten en una caldera de aceite hirviendo, no va a quedar nada de su piel. Entonces, ¿ellos qué hacían ellos? Ellos metían un palo con una malla y sacaban entonces los huesos. Y esos huesos entonces lo tiraban y lo enterraban. Se dice que a Juan, a este que está aquí en la isla que estaba en la isla de Patmos, lo metieron en la caldera. Y lo fueron metiendo. Y cuando lo metieron completo, lo sacaron. Y cuando lo sacaron, el hombre estaba vivo. Eso usted lo puede leer históricamente. Por eso es reconocido como uno de los mártires. Pero realmente él no fue, bueno, él fue un mártir, lo que pasa es que Dios lo resucitó. Entonces, cuando el emperador ve eso, dice, él no lo podía creer, porque es como pasó con Daniel. ¿Dónde lo metieron? En la fosa de los leones. Nadie se salvaba de eso. Cuando lo metían en las fosas de los leones se lo comían. Este hombre lo meten en esa caldera y cuando lo sacan, el hombre sale y dice que el hombre dice, no, yo no quiero ver a este hombre, porque algo tiene este hombre, ¿no? Porque él sabía acerca de Jesús. Los emperadores sabían de aquel tiempo. Dice, mire, como yo no lo quiero ver, mándenlo y sáquenlo de esta provincia y mándenlo a la isla de Patmos. Esa isla era una isla para los presos, para presos políticos, pero para los presos malos también, los que eran desahuciados, y lo tiraban allí. Todavía si usted va a ese lugar, es un lugar desierto, es un lugar en medio del mar, donde nadie quiere ir, es una isla bien pequeña, pero ahí entonces soltaron a este hombre y él en ese lugar duró 18 meses. Y cuando él estuvo allí los 18 meses preso, en un día Dios se le aparece y le da una revelación y le dice esto que vamos a leer ahora. ¿Qué fue lo que él recibió en esa revelación?
Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Bienaventurado el que lee. Usted está leyendo conmigo, ¿no? ¿Cuánto está leyendo conmigo? Usted es bienaventurado, porque dice que el que lee esto es bienaventurado. Amén. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas de ellas escritas, porque el tiempo está ¿qué? Está cerca. Ahora, dice acá, él habla de algo bien importante. En el versículo 1, si usted dice por medio de su ángel a su siervo Juan. Verso 4 que dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Y qué dice el verso 8? Yo, Juan. Ahora, ¿por qué él menciona su nombre 3 veces? Yo, Juan. Yo. ¿Por qué? Porque él quería que la iglesia estuviera segura que era él. Porque él debía estar ¿qué? Muerto. Pero no estaba muerto. Él estaba desterrado en un lugar y por eso él lleva todo esto a ese contexto. Yo, Juan. Ahora dice acá, dice vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Verso 9. Y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Diga conmigo, oí una ¿qué? Una gran voz. Ahora, ¿qué día él estaba? Él estaba en el día del Señor. También se dice que en Éfeso había un día, ¿no? Que era el día, que era el día donde todo el mundo tenía que rendirle un homenaje al emperador. Entonces, ese mismo día se dice que fue donde Juan recibió la revelación, donde Dios de alguna manera tremenda, lo que Dios estaba haciendo era manifestando. Mira, dicen en Roma que este es el día del emperador, que se supone que, no, mucha gente dice que era el domingo, ¿no? Que era cuando comenzaba la semana, ese día se tenía que dar reverencia al emperador. Ese mismo día se aparece Jesucristo a este hombre estando preso en un lugar y dice, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. Yo era el que estaba muerto pero que ahora vive, y ahora yo vengo donde ti para decirte que aunque el emperador dice que este es el día de él, este es mi día, porque yo voy a traer una revelación a tu vida que va a cambiar el curso de la historia de la humanidad y que le va a dar un mensaje a las iglesias a través de las edades. Y miren lo que pasa. Dice acá que él dice Juan, el verso 4 dice Juan a la que a las 7 iglesias que están en Asia. Si usted tiene una Biblia en inglés, dice a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. ¿Por qué? Porque era una provincia. Déjeme tratar de mirar algo acá, porque era algo bien único. Éfeso era la ciudad más grande de la parte de Asia, todo esto es Turquía. Y por aquí había un río donde entraban por el mar. Era como la ciudad puerto, donde la gente entraba y llegaba a Éfeso. Ahora, en Éfeso, dice acá, que en Éfeso era la ciudad más grande. Habían 250,000 habitantes. Ahora, mire bien, la iglesia de Éfeso se dice históricamente que tenía 100,000 miembros. Ahora, esto es bien interesante porque ahora usted va a entender por qué Dios le quita y le da una revelación a esta iglesia. Porque Juan vivía en Éfeso. Y no tengo el tiempo para, yo quería ubicarle porque había un santuario que era una diosa. Cuando Pablo va en el libro de Hechos, en el capítulo 19, va a aquella ciudad y entonces reprende, ¿no? Y se arma un lío, Diana, diosa de los efesios, y se arma un revolú, el hombre por poco lo matan. Y era una ciudad bien idólatra, pero en esa ciudad de 250,000 habitantes había una iglesia que tenía más o menos 100,000 miembros.
Ahora, en aquel tiempo era la iglesia más grande que había en todo el mundo conocido cristiano. Y en esta iglesia era donde Juan era el supervisor. ¿Por qué? Porque él era el último apóstol. Y se dice que María, la madre de Jesús, se fue a vivir ahí. Era como la metrópoli, ¿no? El que predicaba en Éfeso, predicaba, ya tú sabes, las puertas se le abrían en toda parte del mundo. ¿Por qué? Porque era la iglesia más grande. Y entonces, si usted se fija acá, la iglesia de Éfeso era, si usted lo ve en los tiempos romanos, era bien interesante. ¿Por qué? Porque todas estas iglesias estaban conectadas por una carretera. Entonces usted podía salir de Éfeso, volver a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira. Pérgamo era la ciudad donde estaba el gobernador. Y Tatiria se dice que era una ciudad más bien de militares, porque protegía a cualquier gente que venía de aquí, de la parte norte, que quería invadir. Era una ciudad militar. Y entonces estaba Sardes, estaba Filadelfia y estaba Laodicea. Por aquí estaba Colosa, aquí vienen otras iglesitas pequeñas y era Éfeso. O sea que cuando usted iba, por eso Dios dice, mándale el mensaje a las 7 iglesias. ¿Por qué? Porque en esta iglesia lo iban a leer, se iban en la ruta, se iban acá, se iban acá, se iban acá, acá y volvían otra vez a Éfeso. O sea, era una ruta más o menos, casi un círculo redondo, ahí no se ve tan bien, pero era como una ruta romana que había hecho que todas esas ciudades se conectaban entre sí. Entonces eso era importante porque el mensaje era ¿para quién? Para las 7 iglesias. No era solamente para una, era para las 7 iglesias que estaban en Asia. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios quería mandarle un mensaje no solamente a una iglesia, que aunque habían cosas específicas para cada iglesia, Dios quería mandarle un mensaje a cada iglesia, para que cada iglesia pudiese entender y poder ver a la luz de la palabra qué le aplicaba a ellos de cualquiera de los mensajes que Dios le había dirigido a cualquier iglesia en particular de las 7 iglesias. O sea que, ¿qué quiere decir eso? Que cuando llegó la carta a Esmirna, no solamente leyeron la parte de ellos, sino oyeron los 7 mensajes. ¿Qué nos da a nosotros a entender eso? Que lo que Dios estaba haciendo era algo bien peculiar, bien único. Dios quería enviarle un mensaje, no solamente a las 7 iglesias, sino, porque 7 es un número de perfección, ¿no? Sino darnos un mensaje a través de las edades. ¿Cuál era la condición? Si tú quieres saber cuál es tu condición en esta mañana, solamente tienes que leer el mensaje de las 7 iglesias y vas a encontrar que en uno de esos mensajes tú te vas a identificar donde tú estás. Entonces esto fue lo que Dios me habló. Y te diría, bueno, ¿y por qué pastor está Apocalipsis? ¿Por qué quitar el velo para manifestar la revelación de Jesús? Porque Dios nos está dando una asignación ahora a nosotros. Y para poder entrar en lo que Dios quiere que nosotros entremos, nosotros vamos a tener que mirar. No sé qué pasó, mi amor. Tenemos que entrar en el proceso de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y mirar cuáles son los mensajes que fueron dados en aquel lugar en el nombre de Jesús. Y yo con la ayuda de Dios voy a tratar de descifrarle algunas cosas. Ahora, yo quiero solamente leer cuál fue la visión para entonces después entrar en la última etapa de lo que vamos a decir en cuanto al mensaje. Ahora, mire bien lo que dice acá. Dice Juan, verso 4. Voy a leer un poquito porque quiero tomar un poquito las escrituras para poder explicar. Dice Juan a las 7 iglesias, verso 4, que está en Asia. Si puede leer conmigo su Biblia, se lo voy a agradecer. Gracia y paz a vosotros, del que es y el que era y el que ha de venir, y de las 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano rey de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó en nuestros pecados con su sangre. Dice el verso 8: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Verso 9: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Y ahora comienza él a describir qué fue lo que le pasó. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor.
Ahora, en el griego la palabra espíritu ahí siempre es en minúscula. Lo que pasa es que de acuerdo al contexto, siempre entonces el escritor, lo que tradujeron la Biblia, lo ponen en mayúscula o minúscula. Si se refiere al Espíritu de Dios, lo ponen no, por el contexto, ellos pueden saber a qué se estaba refiriendo él. Pero realmente siempre la palabra es espíritu en minúscula. En el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz. Diga conmigo, una gran voz. Es la palabra megafonai, ¿no? Mega, big, no, megabytes, no, mega, algo grande, y voz, fonai, que es la palabra, ¿no? Donde sacamos la palabra sonido, phonics, ¿no? Cuando usted en inglés dice phonics, está hablando de sonido, megaphonics. Vino una gran voz. ¿Y cuál fue la voz? Dice acá la palabra de Dios. Dice, y que decía: yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces aquí comienza a decir: a Éfeso, ahí la ve, ¿no? A Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia y la Odisea. Ahora, aquí hay algo bien peculiar, porque el verso 12 dice: y me volví para ver la voz que me hablaba conmigo. Ahora, como si alguien le habla, ¿cómo usted se puede virar para oír una voz? ¿Cuántos saben que la voz usted no la puede ver? Ahora, ¿por qué Juan dice que se viró a mirar la voz del que hablaba? Y lo dice muy claro, porque él reconoció la voz de Jesús, porque era Jesús el que estaba hablando. Qué lindo es eso. O sea, que cuando Jesús se fue al cielo, la voz no se le cambió. Aleluya, digan amén. Era la misma voz que él había oído hace 60 años atrás. Entonces, cuando él oyó la voz, él dijo: wow, esta es la misma voz que yo oía cuando me le ponía en el pecho a Jesús. Yo puedo identificar esa voz. Y cuando él oyó esa voz, dice que se viró a mirar la voz. Y la sorpresa de él, tú sabes, él lo que quería era identificar y saber que el sonido de lo que él estaba oyendo era el sonido de la voz de su maestro. Y él se vira a mirar la voz. Usted nunca, es por ejemplo que estemos aquí y estemos, yo esté caminando por ejemplo en la Quinta Avenida donde hay miles y miles de personas, pero la pastora habla. ¿Cuántos saben que yo voy a identificar esa voz? ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Lo primero que yo voy a hacer, dice: oye, ahí anda mi mujer, ¿dónde está? Voy a buscar la voz. En otras palabras, voy a tratar de identificarla a ella en medio de la multitud. ¿Por qué? Porque oí ¿qué? La voz. Y eso fue lo que pasó con Juan. Él estaba en la isla, él estaba allí preso, y cuando oyó la voz, dice: esta es la voz que hace 60 años yo no la había oído otra vez. Y yo me imagino la emoción, lo que ese hombre sintió en ese momento de volver a oír la voz de su maestro. ¿Cuándo fue la última vez que tú oíste la voz de Dios en tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que tú puedes identificar esa voz de Dios? Muchos de nosotros nos confundimos porque confundimos las obras con la voluntad de Dios. ¿Tú sabes qué es una diferencia? Mucha gente quiere saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces, ¿sabes lo que están diciendo al Señor? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Eso son obras. La voluntad de Dios es tu santificación. La voluntad, mira, la Biblia dice: la voluntad de Dios es esta. La voluntad de Dios ya está especificada en la Biblia. La voluntad de Dios ya ha sido, hay ciertas cosas en la Biblia que dice: esta es la voluntad de Dios. No tengo el tiempo para ir por allí, pero cuando a veces nosotros queremos oír la voz de Dios porque queremos oír la voluntad de Dios, cuando ya la voluntad de Dios ha sido revelada. Pero necesitamos oír la voz de Dios
Porque necesitamos tener una revelación fresca y una revelación totalmente más amplificada de lo que realmente Jesucristo es ahora mismo, en este momento, lo que Jesucristo representa en todo el universo. Ya no es una persona que está destrozada. A veces cuando nosotros hacemos esto, mira lo que hacemos nosotros, lo que venimos del trasfondo católico, ¿qué decimos? Ay, Dios mío, todavía tenemos una revelación de Jesús en una cruz. Y por eso Pablo decía, si he conocido a Cristo en la carne, ya no lo conocemos en la carne. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tú tengas una revelación del Jesús que caminó en Galilea. Y con esto quiero comenzar mi mensaje en este día. Si tú vas a entrar en lo que Dios quiere hacer en los últimos días, tú vas a tener que tener una revelación fresca de lo que Jesucristo es ahora. Ya Cristo no fue el que anduvo allí con una sandalia y estuvo caminando en Galilea y estuvo pescando y predicando en una barca. No, Jesús ya no es esa persona. Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre en la majestad de las alturas, y Él es Señor y Señor de señores y Rey de reyes, y Él está transformado con una gloria espectacular. Y Dios quiere que tú tengas una revelación, no de ese Cristo que murió simplemente en la cruz, ya la recibiste porque recibiste a Cristo en tu corazón, sino que tú tengas una revelación mayor de quién es Él ahora en Dios. Entonces, por eso este hombre que se llamaba Juan tuvo que tener esa revelación, tuvo que venir a encontrar, dice, wow, yo quiero mirar. Y cuando él se vira, se da la sorpresa que no encuentra al Jesús que él había oído. Era la misma voz, pero ahora encuentra al hombre Jesús transformado. Ahora mire bien, vamos a leer un poquito porque si tengo que permanecer en este lugar para poder, ¿no? Para poder mirar esto de una manera más clara, para luego entrar en los temas que Dios ha puesto en mi corazón. Dice el verso 10. Dice, bueno, ya usted leyó, dice, me volví a oír la voz que me hablaba, y me volví para ver la voz que hablaba, verso 12. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Entonces, él se viró a mirar a quién. ¿Y qué encontró? 7 candeleros de oro. Ahora, cuando usted habla de candelero de oro, nosotros pensamos, ¿usted ha visto las velas cuando ponen un candelero, una vela? Un candelabro. No era nada de eso, de lo que nosotros conocemos ahora. Yo estuve buscando una foto, pero no la pude encontrar en la internet. Porque ¿tú se acuerdas? Eran unas vasijas pequeñas con una boquita, se le echaba aceite y eso se prendía y con eso se alumbraba en las casas. Era como algo de barro. Usted tenía algo que usted agarraba, no sé si cuántos han visto eso. Era como una lamparita de mano. Entonces, cuando él se devolvió, él se devolvió a mirar la voz. Pero cuando miró la voz, no encontró lo que él estaba buscando, que era el maestro, sino que cuando mira 7 candeleros. Lo que es más lindo, que cuando él mira los 7 candeleros, la Biblia dice que los 7 candeleros eran las 7 iglesias. Wow. Entonces, qué tremendo lo que la palabra nos enseña es aquí. ¿Qué nos está enseñando la palabra de Dios? Era la revelación de Jesús. ¿Cuál es la revelación de Jesús? La revelación de Jesús es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si usted mira a Cristo, tiene que mirar a la iglesia. Y si mira a la iglesia, tiene que mirar a Cristo. Porque Cristo y la iglesia no pueden ser separados. Aleluya. Dios, vamos, déselo fuerte ese aplauso en el nombre de Jesús. ¿Cuál es la revelación de Jesús que usted debe tener ahora? La revelación de Jesús es que usted es parte del cuerpo de... Vamos a decirlo otra vez, porque algunos como que no lo creen. Usted nunca va a progresar en esta tierra si usted no tiene una revelación fresca de Jesús.
Usted sabe la revelación fresca de Jesús. Usted tiene que saber que usted es parte de su. Wow. That's powerful. Ay, pero eso es tan fácil, yo lo sé. No, eso es algo mucho más. Porque si usted es parte del cuerpo de Cristo, y Cristo no puede estar separado de su cuerpo, porque Él es la cabeza. La cabeza no puede ser cabeza si no tiene cuerpo, y el cuerpo no puede ser cuerpo si no tiene ¿qué? Cabeza. Así que la iglesia y Cristo están eternamente unidas. Aleluya. Usted es parte del cuerpo de Jesucristo. Eso quiere decir que no hay nada que pase por ti que no tenga que pasar primero por tu maestro. Y aunque él estaba preso, aunque él estaba en la isla de Pasmo, aunque él estaba desterrado, aleluya, Dios le da una revelación fresca de su gracia y de su gloria, y le dice: Juan, tú estás aquí preso por mi testimonio y por mi causa. Y cuando él se oyó a oír la voz de su maestro, lo que ve son las 7 candeleros. Dice: wow, esta es la iglesia. ¿Por qué? Porque luego dice que él estaba caminando sobre los 7 candeleros. Y yo quiero decirte en este día, aunque tú no lo estás viendo, sobre tus circunstancias, sobre tus problemas, sobre tus tribulaciones, yo quiero decirte que tú tienes que ganar una nueva revelación de tu problema. En tu problema tú no estás solo, tú no estás sola. Hay uno que está caminando sobre ti, porque si tú eres la iglesia, Cristo está caminando sobre la iglesia. Oh, dele. Vamos, eso para dar un grito de júbilo al Rey de Gloria, al Rey, Señor de señores. ¿Dónde está Jesús? He's walking upon you. Este hombre estaba recibiendo una revelación. Dice: ese es mi amado. Esa es la voz que yo oí hace 60 años atrás. Pero ahora esa voz me está diciendo: wow. Oh, es el maestro. Pero lo primero que ve es la dimensión de la iglesia. Por eso es importante. Y mucha gente no entiende, no ve la importancia. Y lo que se nos hablaba la semana pasada, que tenemos que entrar, ¿no?, en esa intimidad, en ese tiempo de oración, en ese tiempo de mantener eso con Dios, porque usted es parte del cuerpo de Cristo. Necesitamos tener una revelación fresca, que nada podrá destruir la iglesia. Si tú eres parte de la iglesia y te mantiene, cuando digo la iglesia no te estoy hablando de estas 4 paredes, te mantiene en la comunión de los santos y te mantiene conectado al cuerpo de Cristo. Es importante que podamos entender esto. Así que la palabra de Dios dice esto tan impresionante en el día de hoy. Dice que Él era esa voz, y cuando Él vuelve a ver la voz, vi 7 candeleros de oro. Y dice el verso 13, ¿está ahí conmigo todavía? Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora usted ve a Jesús caminando, ¿dónde? Caminando en medio de la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? Porque la palabra de Dios nos describe lo que él llevaba vestido. Porque el que llevaba una ropa completa, él estaba representando ¿qué? El sacerdocio. ¿Que él era qué? El sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Lo que estaba revelándole a Juan: mira, cuando tú me viste aquí en la tierra, me viste, ¿no? Y cuando morí en la cruz, me quitaron hasta la ropa y me crucificaron. Pero ahora en el cielo, yo llevo una vestidura desde la cabeza, desde los hombros hasta los pies, porque es la ropa de sacerdocio. Y el sacerdote, ¿dónde está? Está caminando sobre la iglesia. ¿Qué está haciendo el Señor por ti? El Señor está orando, intercediendo por
tu vida, aleluya. Y cuando tú vienes a la casa de Dios y entraste a este templo y te sentaste aquí, y aunque tú no lo veas, que tú no sientes nada, que está caminando arriba de ti, pero Él está caminando arriba de ti, y lo que Él está haciendo en cada momento es mirando tu problema, tu condición, y Él está constantemente orándole al Padre como sacerdote, diciéndole: Señor, mira a la pastora Alice, mira al pastor Carlos, mira a Nehemías, mira a Rubén. Él está orando continuamente, mirando tu necesidad, mirando por donde tú estás pasando. ¿Para qué? Para que continuamente Él es el sumo sacerdote. Él está orando por ti. Y dice, y en el pecho, no en el cinto, no un cinto. Porque los reyes de aquellos tiempos, a mí me llama la atención esto, se ponían una franja de oro. Y lo que no eran, que los reinos no eran muy caros, o sea, no tenían mucho dinero en aquel tiempo, se ponían algo acá y lo forraban con una franja, algo de oro. Porque eso es lo que hablaba de que Jesús no solamente es sacerdote, sino Él es rey. Él es el Señor del universo. Él es el Señor de la iglesia. Y por eso nadie podrá destruir la iglesia. Porque la iglesia, Él es el Señor de su casa y de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Todo para el que está a tu lado dice: nadie te podrá destruir. Si tú eres parte del cuerpo, Él está caminando, y Él está caminando con un sacerdocio, pero está caminando con un cinto de oro que le dice: yo soy el Rey de Reyes, yo soy el Señor de Señores, yo soy el que estuve muerto pero que ahora vivo por los siglos de los siglos. No te dejes engañar del diablo, no te dejes de engañar de tus sentimientos, no te dejes de engañar de las decisiones que tal vez tú tienes que tomar. Busca a Dios, porque Él te guiará y Él te conducirá por camino de justicia, por amor a su nombre. Él es el sacerdote, Él está orando por ti, Él está intercediendo por ti, y Él es el Señor de tu vida, si tú le permites que Él reine sobre tu corazón. Porque ahí está el problema. Cristo, dame esto. Somos de las tribus de Isaacar, de Sacar. Dame. Y el Señor te dice: bueno, como nos decía el Señor a través de la palabra, tú también, ¿ves? Abraham iba para el monte. Bueno, el hijo tenía que tener fe. Y a veces no solamente tenemos que mirar a Dios no como un supermercado, a ver lo que yo necesito para que Él me lo dé, sino yo tengo que dejar que Él sea el dueño y Señor de mi vida. Se lo repito otra vez, suavecito. Él tiene, si Él está sobre la iglesia, Él no solamente va a interceder por ti, pero tú vas a tener que dejar que te gobierne. Entonces, nosotros nos olvidamos donde estábamos cuando no teníamos trabajo, cuando estábamos quebrados, cuando teníamos que, mire, cuando yo vivía en La Joya allá en República Dominicana, que no había nada para comer, que mi mamá decía: vaya al colmadito y compre un pancito ahí, mi hijo, que nos lo vamos a comer y le vamos a echar un poquito de mantequilla. Y a veces la mantequilla ni había, yo se la pasaba por arriba al papel que quedaba de la mantequilla, nada más para que la mirara. Mira, mantequilla, fuáquete. Y buscaba un chocolate esa noche, yo no sé cuánto comieron pan con chocolate, y yo mojaba el pan en ese chocolate y yo me lo comía con tanto gusto y me sabía ese sabor. Y nosotros aquí en América tenemos tanta abundancia, tenemos tanta gracia de Dios. Dios nos ha dado trabajo, Dios nos ha dado salud, Dios nos ha dado buenos carros, tenemos buenos trabajos, ganamos buenos salarios, mucho mejor que los salarios que ganan otras personas en nuestros países. Hay personas que en este día, si te vas a Puerto Rico por ejemplo, hay personas que todavía no tienen luz, no tienen electricidad, que es lo básico, que no han podido tener ni prender su refrigerador. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Y oramos por esa nación porque sabemos que es difícil vivir en meses sin electricidad, y nosotros tenemos tantas cosas. Y cuando Dios entonces nos responde y nos contesta la oración, entonces nos olvidamos de Dios. Ahí ya el Señor ya no tiene que ver nada conmigo. Si tú vas a caminar en estos últimos días, vas a tener que caminar con una revelación fresca de Jesucristo. ¿Y cuál es la revelación fresca? Primero, que Él está sobre la iglesia. Y como Él está sobre la iglesia, Él es tu sacerdote.
tu sacerdote. Él está intercediendo por ti, por mí. Pero ¿tú sabes qué? Él tiene un cinto de oro en el pecho que le dice: yo soy el Rey y yo soy el Señor. ¿Qué vas a hacer con el señorío de Jesús? ¿Lo vas a razonar? Mire, si usted quiere razonar, yo no tengo mucho tiempo, pero agárrame un día que yo quiera razonar, porque yo era así. Imagínense, los contables, nosotros siempre estamos 2, tiene que dar 4. Si no, pregúntale a Angélica o a Iván. Y si no le da, mire, a veces yo me pasaba 3 horas buscando un centavo, haciendo una reconciliación, ¿no? Que son 1951 y me daba 1950 con un centavo. Yo tenía que buscar dónde estaba el bendito centavo, porque tenía que cuadrarme. Yo no me daba por vencido. Mire, yo sé lo que es razonar, lo que es ponerse ahí y razonar y hacer todo lo de Dios como un cuadrado. No, si Dios es así, no, esto es así, y esto es lo mío y esto es lo de Dios. No. Si usted es de Dios, tiene que ser completo, 100%, pero nada a mitad. A nadie le gustó eso. Dios tiene que ser todo. Lo que te guste, lo que no te guste, lo que te duela, lo que no te duela. Si Dios es el sacerdote de tu vida y está sobre ti, Él va a tener que ser el Señor de tu vida en todo el sentido de la palabra. ¿Puedes recibir esa revelación fresca de Jesús? Porque si no, nos volvemos gente religiosas. Nos volvemos gente que solamente venimos a la iglesia y no hacemos nada más. Y queremos hacer como hace mucha gente, hacer algo bueno para sentirnos bien. Y ese no es el caso. ¿Usted sabe por qué? Porque mira lo que dice el verso 15. Dice: y sus pies semejante a bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Cómo estaban sus pies? ¿Semejante a qué? ¿Qué pasa el bronce? ¿El bronce es qué? Es pesado. Entonces, póngase unos zapatos de bronce. Mira, usted puede tener una escultura pequeñita de bronce, pero si es bronce sólido, usted la agarra, pesa. ¿Y cómo estaba él caminando sobre la iglesia? Estaba como, ¿con los pies qué? De bronce. Porque el bronce es juicio. Pero como el bronce es pesado, entonces él estaba caminando en la iglesia, ¿cómo? Al pasito. Dice: no te quiero juzgar, no quiero traer juicio sobre ti. Y entonces, ¿qué estaba haciendo él? ¿Caminando qué? Lentamente. Porque Dios es misericordioso, tardo y lento para la ira, pero grande ¿en qué? En misericordia. Y eso es lo que quiere decir. Tú tienes que tener una revelación de Jesús. ¿Y cómo estaba el bronce bruñido? Refulgente. Es la palabra refulgente. Usted sabe, esa palabra es la palabra como el incienso, como Entonces cuando él estaba caminando sobre la iglesia, sus pies estaban pesados, pero él estaba intercediendo, estaba orando. Y dice que de su boca salía, una espada. Ahora, cuando nosotros leemos la palabra espada, nosotros creemos que era una espada de los tiempos romanos. Pero no, era como no era una espada de la normal, de esa de la que tenían los romanos. Era un sable. No sé lo que sabe, lo que vive en el campo, lo que es un sable. Era una punta larga con un pequeño de madera. Y es interesante porque dice que esa era la espada que salía de la boca de él. Cuando yo leí la historia de el sabre, ese tipo de arma, lo que le tenían miedo a ese tipo de arma eran los romanos, porque era tan afinada que podía pasar la armadura.
Entonces cuando yo veía a la gente con ese tipo de espada, que ahí en español le ponen espada, pero no era ese tipo de espada. Cuando usted lo busca en el griego, usted se da cuenta que era este tipo de espada. Era largo. Y dice que era largo porque era fácil. Cuando venía la gente que venían en caballos, los romanos, cuando venía el ejército romano, eran largos. Entonces desde lejos le podían hacer así. ¿Y usted sabe lo que quiere decir eso? Que de la boca de Dios sale una espada así largota. Y por eso nadie se le puede escapar. Él puede cortar en cualquier momento de cualquier lado. Cuidado. Diga, está a su lado, tú tienes que mirar a Jesús diferente. Lo que está saliendo de su boca, está saliendo algo fuerte. Y eso fuerte tiene que ver mucho con lo que él le iba a decir a la iglesia. Déjeme terminar con esto. Creo que le di un poquito de... Dice el verso 16, tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que ha visto y las que son y las que han de ser después de estas, y el misterio de las 7 estrellas, verso 20, que han visto en mis diestra, y los 7 candeleros de oro y las 7 estrellas son los ángeles de estas 7 iglesias. Y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. O sea, Dios estaba sobre la iglesia de Asia. ¿Y qué estaba diciendo? Que él tenía en sus manos, ¿qué? Él tenía en sus manos las 7 estrellas. Y tú sabes que dice, las 7 estrellas son los ángeles de cada iglesia. Y no podían ser ángeles angelicales. Mucha gente dice que eran ángeles, porque cuando usted estudia lo que hacen los ángeles, yo estuve estudiando 8 cosas hacen los ángeles en la tierra. Y una de las cosas que los ángeles no hacen, pueden dar un mensaje de Dios, pero nunca vienen a corregir la iglesia, nunca vienen a traer corrección. ¿Por qué? Porque ese era el ángelos, la persona que Dios había puesto a cargo. Y ese ángel que es el pastor de la iglesia, ¿usted sabe dónde estaban las estrellas? ¿Estaban dónde? En las manos de Dios. Y eso a mí me dio un consuelo. ¿Me puedo predicar a mí mismo esta mañana? Porque digo, wow, Dios mío, gracias. Porque a veces uno está en el ministerio y uno mira tantas cosas y tantas cosas que se interpretan, ¿no? Porque la gente te mira, interpreta y dice algo. Pero el Señor me dijo, tranquilo, quieto, porque tú estás en mis... ¿Dónde estoy? ¿Dónde están los pies de él? Sobre la iglesia. Pero ¿dónde está el ángel de la iglesia? En las manos de Jesús. Así que cuidado, yo estoy en las manos de Jesús. Y me puse tan contento esta mañana cuando estudiaba esto. Y yo, wow, God, I'm in your hands. Y el Señor dice, y te comparo como una estrella. Las estrellas siempre están alumbrando. Así que los pastores no pueden estar en las manos de un concilio. Los pastores no pueden estar en las manos de una junta. Los pastores deben estar en las manos de Jesús. Porque a él es que Dios le va a hablar para que hable el mensaje a la iglesia. No puede estar controlado por nada. Rendir cuentas sí de todo, pero no controlado. Usted no rinde cuenta para calmarle la duda a alguien. No, usted rinde cuenta porque usted quiere ser transparente. El que está en las manos de Jesús es el mensajero. Y cuando rendimos cuenta, no lo estamos haciendo desde una perspectiva de defensa, lo estamos haciendo de una perspectiva de honra, porque queremos ser transparentes y queremos ser claros, como dice Pablo, cartas abiertas, que todo el mundo pueda leer lo que somos.
¿Me dan 5 minutos más? Ok, entonces vamos a leer qué fue le dije todo esto para decirle este mensaje. ¿Está ahí conmigo? No se me duerma. Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene ¿qué? ¿Y quiénes son las 7 estrellas? ¿Son lo qué? Los ángeles. El ángelos, el mensajero de las 7 iglesias. ¿Y qué dice ahí? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y le has hallado mentirosos. La palabra mentiroso es la palabra falso. O sea, él dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, sé que trabajas duros. Y dice: ¿y tú qué? Y tu paciencia. Esa palabra paciencia es una de las palabras más lindas del Nuevo Testamento, porque cuando habla de paciencia, habla cuando tú te estás es la palabra cuando tú te paras sobre algo, pero algo está sobre ti, como no. Cuando tú permaneces fiel y que nadie te quita del lugar donde Dios te ha puesto. Aunque venga la presión, tú te quedas pacientemente esperando en Jehová. Aleluya. Y dice, esta iglesia tenía esa cualidad. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Yo conozco tu obra y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, porque todo el mundo era la iglesia de 100,000 miembros de aquel tiempo. ¿Qué iba todo el mundo? Todo el mundo quería predicar allí. Pero ellos tenían paciencia y miraban lo que eran falsos. Y dice, y lo ha encontrado mentiroso, quiere decir falso. Ahora, pero dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué has dejado ellos? No es que lo dejaron ya. O sea, no es que lo están dejando, ya lo dejaron, ya se cumplió. Cuando usted lo lee, ya ellos salieron ya de su primer amor. ¿Y qué dice acá? Dejaron su primer amor. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y Dios le dice, recuerda. ¿Qué tengo que recordar? Tengo que recordar, por tanto, de dónde has caído. O sea, a qué hoyo te ha metido. Y arrepiéntete y haz que las primeras obras. Conéctate de nuevo con el primer amor. Y dice, si no te hubieras arrepentido. Dice, y quitaré tu candelario. Pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor acá? No es que Él va a quitarle el candelero, es que Él lo va a poner en otro lugar. Éfeso, yo te he dado 100,000 miembros y tú has tenido una influencia en toda Asia con el evangelio. El propósito, tu candelero, yo lo voy a mover a otro lugar. Si tú no ¿qué? Si tú no revisas tu corazón y te vuelve ¿a qué? A tu primer amor. ¿Qué quiere decir eso? Haz el primer trabajo y hazlo rápido. ¿Cómo yo puedo volver al primer amor? Porque Él declara que el primer amor estaba conectado ¿con qué? Con las obras que ellos hacían primero. Entonces, ¿cómo tú sabes que tú caíste
de tu primer amor. ¿Qué era lo que yo más hacía cuando yo me convertí? Yo salía a predicar el evangelio a las calles. Eso, desde que yo me convertí, eso es lo que yo más hacía. Yo iba a los hospitales, yo iba y tocaba las puertas de las casas, y yo iba y visitaba a la gente en las casas y predicaba el evangelio. ¿Y tú sabes qué? Tenía una pasión por las almas, por aquellos que no conocían a Jesús. ¿Y usted sabe qué también yo hacía? Yo iba a todos los servicios. Había el martes, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo 2 veces. Por años. Ayunaba. Oraba muchísimo, leía mucho la Biblia. Y yo hice un inventario esta mañana y yo, wow, déjame ver de dónde yo he caído. Y dije, bueno, tengo pasión por las almas. Todavía leo mucho la Biblia. Algunas cositas tengo, ¿no? Digo, pero bueno, aquí tal vez no era tan agresivo en el evangelismo, tal vez como era cuando me convertí. Pero el Señor me dice, vuelve al primer amor. ¿Tú sabes cuándo tú puedes volver a tu primer amor? Cuando tú hagas un inventario de lo que tú hacías cuando te convertías, que no estás haciendo ahora. ¿Cómo tú sabes si perdiste el primer amor? Ahí que tú vas a saber si realmente. Entonces yo creo que Dios, y yo le digo todo esto de esta manera, porque quiero terminar. Lo que Dios me ha puesto en mi corazón es que en estos días que nos quedan de este año, que nosotros nos miremos hacia adentro y hagamos un inventario. Y le digamos a Jesús que nos dé una revelación fresca de lo que Él es ahora. Y que yo me pueda conectar con Él y mirar si realmente yo estoy caminando en el primer amor. Amén. Ese es mi mensaje en este día. Are you walking? ¿Estás tú caminando en tus primeras obras? Porque yo no puedo medir el amor. Déjame ver si tú. No. Déjame ver si Carlos Jiménez está caminando en el primer amor. Yo no puedo medir eso con un termómetro. Pero el Espíritu Santo me dice, tú lo puedes medir si estás haciendo las primeras obras que hacía cuando te convertiste. Aleluya. ¿Y cuánto en esta mañana pueden hacer ese autoanálisis? Y usted puede mirar qué son las cosas que yo tengo que volver a hacer para de nuevo yo poder conectarme con esa revelación de Jesús y yo pueda caminar en esa dimensión de lo nuevo que Dios tiene para nosotros como iglesia, pero mirando dentro de nosotros cuáles son las cosas que yo dejé de hacer que tengo que volver a hacer. Oremos al Señor. Cierre sus ojos donde usted se encuentra ahí. Padre, te damos gracias. Te honramos y te bendecimos. Y te damos las gracias. Dios mío, danos una revelación fresca de tu gracia, de tu amor, de tu bondad, de tus misericordias. Padre, que en este día nosotros podamos mirarnos y retrospectivamente hacia adentro y mirar qué nosotros perdimos de ese primer amor. Tú estás caminando sobre la iglesia, estás caminando con pies de bronce,
y está orando porque eres sacerdote, pero eres rey, eres Señor, y tú estás diciéndole a las iglesias a través de todas las edades: nunca pierdan su primer amor. Así que Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy las gracias en este día y te pido que la gracia del Padre, la revelación de Jesucristo, la revelación de Jesucristo de ahora, de la revelación del cielo de Jesucristo, venga sobre mi vida. Que ahora Él es la cabeza, yo soy el cuerpo, yo estoy unido a Él eternamente. Así que Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias y te pido, Padre, que tú hagas una radiografía en esta mañana en nuestras vidas, porque tú le dijiste a Él: yo conozco tus obras. Le dijiste al ángel, al mensajero, al pastor de la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras. Tú sabes detalladamente lo que ellos hacían. Tú sabías exactamente de dónde ellos se habían caído y qué habían dejado de hacer. Y tú le dices: vuelvan al primer amor. Así que Padre, en el nombre de Jesús, queremos comenzar el año nuevo con una renovación en nuestros corazones, de estar seguros que el primer amor está en nosotros de una manera viva, de una manera gloriosa, de una manera real, Señor. No de boca: ay Señor, yo te amo. No, que se muestre y que se manifieste a través de lo que hacemos, a través de las obras que hacíamos cuando nos convertimos. Así que Padre, en el nombre de Jesús, la iglesia de Éfeso era una iglesia donde lo sobrenatural se movía, porque era la iglesia donde Pablo pasó varios años en Hechos capítulo 19, donde milagros extraordinarios pasaban. Y tú le dijiste a la iglesia: han crecido, han discernido quiénes son falsos, han hecho muchas obras buenas, han resistido a aquellos que vienen con falsa doctrina, pero se han olvidado de lo que hacían al principio: mostrar el amor de Dios a través de los milagros, de las maravillas que Dios hacía en la iglesia de Éfeso. Padre, en el nombre de Jesús, yo no sé dónde cada persona que se encuentre en esta mañana se encuentra. Yo puedo evaluar mi condición, yo puedo evaluar donde yo estoy. Como pastor, yo vengo delante de ti, porque si voy a predicar este mensaje y lo voy a declarar, yo soy el ángel de esta casa. Así que Padre, en el nombre de Jesús, yo me vuelvo a ti, me arrepiento y hago un inventario en este día de las cosas que yo hacía cuando me convertí, que debo de volver a hacer en el nombre de Jesús. Oh Señor, gracias.